Demonizado por algunos, vanagloriado por otros y en muchas ocasiones se han justificado atrocidades en su nombre. Este 2024 se cumplen 100 años de la muerte de Lenin, un personaje histórico clave, sobre todo para aquellas militantes que nos reivindicamos del marxismo revolucionario. En los próximos minutos trataremos de acercarnos a la figura de Lenin para entender cuál fue su legado y preguntarnos si hoy tiene sentido hablar de Lenin y de leninismo. Acompáñanos. Para tal objetivo contamos con la presencia de Iñaki. Iñaki es militante de Corriente Roja y de la Liga Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras en el Estado español y también es historiador. Dinos, Iñaki, ¿quién fue Lenin? Bueno, pues es una pregunta muy interesante, la cual pues no tiene una fácil respuesta. Lenin fue posiblemente el mejor táctico del marxismo que supo aplicar a la realidad en la cual estaba viviendo en aquel momento en la Rusia zarista. Supo transformar el marxismo teórico en el práctico. Lenin nació en una familia acomodada, burguesa. Por otra parte, como gran parte de los teóricos e intelectuales marxistas, como no puede ser de otra forma, porque sobre todo en aquellos tiempos, a lo largo del siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, pues la clase trabajadora, la clase obrera, no tenía esas posibilidades para formarse. Y Lenin, bueno, pues nació en el seno de una familia burguesa y con una mezcla interesante. Su madre era hija de un médico judío y de una burguesa luterana, y su padre era hijo de... Los padres eran de origen mongol, pero él llegó, con ese origen humilde, llegó a alcanzar la nobleza. Comenzó trabajando de profesor, pero llegó a formar parte del Consejo de Estado y entró a formar parte de la nobleza. Su infancia, bueno, pues pasó como gran parte de las familias burguesas, pues de una forma tranquila, acomodada, estudiando, leyendo clásicos, jugando mucho, por ejemplo, al ajedrez. Y una vez que él va creciendo, hay dos hechos que le marcan muchísimo en su vida. Entonces, por un lado, la muerte de su padre implica que su hermano mayor, Alejandro, bueno, pues pasa a formar parte de una organización terrorista, la cual planea un golpe, un atentado contra el zar. Y lo que pasa que ese atentado nunca se lleva a producir porque la policía zarista le detiene antes y el hermano acaba ahorcado, acaba ejecutado. Entonces ese hecho le marca profundamente. Y bueno, hace que en ese momento que él ya es un estudiante, él estudió Derecho, entonces en ese momento que comienza la carrera, también comienza sus primeras relaciones con intelectuales marxistas y comienza a estudiar el Capital. Y bueno, él empieza también a movilizarse y a formar parte de esos círculos marxistas, y eso implica que le expulsen de la universidad. Pero aún así él consigue terminar la carrera y llega a ejercer de abogado. Lo que pasa es que ejerce de abogado un tiempo muy limitado, escasamente un año. Una vez que deja de ser abogado, bueno, pues él empieza a trabajar ya en la política como un revolucionario profesional, que es lo que de verdad le interesa. Y bueno, pues una vez que
que ha sucedido todo esto, él ya abandona, él ha estudiado en Kazán, porque es de una provincia de la zona siberiana, que además esa provincia también tiene su influencia en su devenir, porque es una provincia que siempre era muy conservadora y estuvo al lado de los zares hasta incluso en los tiempos revolucionarios y posteriormente en la guerra civil. Y él, una vez que ocurre esto, se marcha a Moscú, donde conoce a la que luego sería su mujer. Y este hecho también es crucial porque él había tenido contacto con círculos marxistas intelectuales, pero a través de su mujer comienza a tener contacto con círculos marxistas, pero ya de clase obrera. Entonces es un hecho importante. Pues una vez que él está en Moscú, decide viajar a Europa, la Europa occidental, comenzando por Suiza, para entrar en contacto con marxistas. Bueno, en Suiza en concreto entrará en contacto con Plejánov, un marxista ruso importante, el cual en esos momentos le influye de manera crucial. Y bueno, pues también entra en contacto con Paul Lafargue y con otra serie de marxistas importantes a nivel europeo, que bueno, pues será un hecho bastante importante para lo que viene a suceder. Una vez que entra en contacto con este grupo de marxistas, él regresa a Rusia y en Rusia con Martov fundan un grupo marxista, el cual comienza a desarrollar una actividad que le lleva primeramente a la cárcel, le detiene la policía zarista y le llevan a la cárcel, y a posteriori va al exilio en Siberia. Allí en ese exilio en Siberia coincidirá de nuevo con la que va a ser su mujer, que todavía no lo era, con Nadia Krúpskaya, la cual por otra actividad política pues también termina exiliada en Siberia, y allí ellos contraen matrimonio y están una serie de años, entre 3 y 4 años, en las tierras siberianas, hasta que salen de Siberia. Una vez que han salido de Siberia, Lenin toma la determinación de exiliarse por sí mismo y marchar de nuevo a Europa. Estos hechos empiezan a coincidir con el primer congreso del Partido Socialdemócrata ruso, en el cual el primer congreso no tendrá demasiada importancia más allá de, bueno, pues de lo que implica que es el primero de ellos. Pero es un congreso en el cual solo asisten 9 miembros, los cuales además son detenidos. A los pocos años, este congreso se produjo en 1898, en 1901 se forma el Partido Social Revolucionario, que luego tendrá bastante incidencia en los tiempos de la Revolución, y poquito después, en el 1903, pues se produce el segundo congreso del Partido Socialdemócrata ruso, este sí, bastante importante, porque es cuando se produce una escisión entre bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques, que es la mayoría, es la que gana en el Congreso, la cual es a la que pertenece Lenin, y luego está la minoría, que es la menchevique, que es la que pierde. Los bolcheviques se quedan, digamos, con la estructura del partido, pero sin embargo los mencheviques se quedan con el medio de comunicación, que era la revista Iskra. A raíz de ahí, bueno, pues él continúa deambulando por diferentes ciudades importantes de Europa, contactando con todos los partidos marxistas y con los intelectuales, y él fija su residencia en Suiza, donde pasa varios años hasta que comienza la Primera Guerra Mundial. En este tiempo que está en Suiza hay un dato, una anécdota, podríamos llamar, ¿no?, la cual bueno, pues a mí me hace empatizar bastante con él, porque es que él se dedicaba a, cuando se sentía muy estresado o había tenido exceso de trabajo, y para poder bueno, pues desconectar de lo que era su actividad revolucionaria, lo que hacía era irse a los Alpes a escalar montañas. Entonces, bueno, es un hecho con el cual yo me siento bastante cercano, porque hago algo similar a lo que hacía él. Después del segundo congreso del Partido Social Revolucionario, donde aparece la escisión entre bolcheviques y mencheviques,
ocurren a nivel internacional unos acontecimientos que tendrán su relevancia. En 1904 comienza una guerra entre el Imperio zarista y Japón, la cual bueno, pues conlleva una movilización de tropas, unas repercusiones a nivel económico que crean un descontento importante y aparecen una serie de manifestaciones, las cuales la más relevante es una manifestación que se produce en San Petersburgo, la cual termina con una masacre de los manifestantes por parte de las tropas zaristas, y bueno, esto es conocido como el Domingo Sangriento. También, paralelamente a este acontecimiento, el malestar se extiende por todo el territorio, y en ese momento aparece el motín del acorazado Potemkin, el cual, bueno, pues tuvo bastante relevancia, entre otras cosas porque fue llevado al cine por Eisenstein. Bueno, todos estos hechos hacen que Lenin regresara momentáneamente a Rusia, y en ese momento, en 1906, en la ciudad de San Petersburgo, también hay otro hecho, el cual tiene bastante relevancia, que es que se forma el primer soviet, al frente del cual está Trotsky, quien en esos momentos pertenecía a la facción menchevique. Lenin aparece en San Petersburgo, participa del soviet, pero durante un breve tiempo, porque enseguida tiene que marcharse al exilio, primero a Finlandia y luego de nuevo a Europa Occidental, a Suiza. Este periodo en Suiza dura hasta que comienza la Primera Guerra Mundial, y una vez que ha comenzado la Primera Guerra Mundial, bueno, pues hay otro hecho que ocurre. Bueno, en Rusia empieza el descontento social muy importante, con mucha movilización. Entonces, sucede la revolución del año 17 de febrero, con la cual la dinastía zarista cae y se establece un gobierno provisional, el cual durará de febrero al mes de junio. En ese momento es cuando Lenin bueno, pues, consigue, con la ayuda del gobierno alemán, el cual le venía bien desestabilizar a la Rusia zarista, con la cual estaba en guerra, entre otros estados, ¿no? Entonces consigue atravesar toda Europa en un tren blindado y llega a Rusia, a Moscú. Y bueno, pues ahí se pone al frente del Partido Social Revolucionario, contacta con Trotsky, el cual sí había permanecido en Rusia, y bueno, en ese momento realiza, en el mes de abril, escribe las tesis de abril, un libro importante para lo que viene a acontecer en los meses siguientes, y en el mes de junio se produce otra revolución, una revolución dentro de la revolución, donde hay un cambio de gobierno. Kerensky, que había sido ministro hasta entonces en el gobierno anterior, pues pasa a ser el presidente de Rusia. En ese momento hay un intento ya revolucionario por parte del Partido Social Revolucionario, de la facción bolchevique, el cual fracasa, y entonces Lenin tiene que partir al exilio de nuevo a Finlandia. A posteriori de esto, en el mes ya de octubre, comienza otro proceso revolucionario, el cual es el que lleva a los bolcheviques al poder. Este proceso revolucionario hace que Lenin regrese de forma inmediata a San Petersburgo, y ahí es cuando, junto con los soviets, que era el poder digamos, efectivo que había aparecido en Rusia, aparte del gobierno provisional y luego el de Kerensky, había, digamos, un gobierno paralelo, que era el de los soviets, especialmente en la ciudad de San Petersburgo, donde estaba formado por la clase obrera, por soldados y campesinos, aunque campesinos menos, porque estaba en la ciudad, estaba en las zonas urbanas.
Bueno, pues con este gobierno lo que se hace, o con esta dualidad, lo que hace es, bueno, hay una toma del poder y se consigue ganar las posiciones de Lenin, son las que triunfan, y consiguen tomar el poder de una forma bastante incruenta para ser una revolución. De hecho, hay una afirmación que dicen que en el rodaje de la película de Octubre por el cineasta Eisenstein murieron más personas que en la revolución real del mes de octubre. Con la toma del poder de los bolcheviques en octubre de 1917, el gobierno comienza a establecer una serie de medidas de forma inmediata, las cuales fueron en su momento muy revolucionarias en todos los aspectos, desde el aspecto político, evidentemente, al social, al económico, de los derechos civiles. Bueno, pues afectó a todos los aspectos de la vida. Y estas medidas fueron tomadas con una celeridad bastante importante. Una de las consecuencias de todas estas medidas es que en 1918 se establecen unos cambios, los cuales tendrán bastante influencia en el futuro de la Rusia. La cual, bueno, pues de hecho, una de esas medidas más importantes será que, a nivel político, que Rusia desaparecerá como un Estado y el imperio zarista desaparece y todos los estados que formaban parte de ese imperio zarista formarán un conglomerado que adoptará un nuevo nombre, el cual será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese año 18 ocurre otro hecho que, bueno, pues tendrá unas consecuencias fatales en la vida de Lenin, que será que sufre un atentado de una social revolucionaria, Fanny Kaplan, la cual le dispara a la salida de un evento. Ese disparo que sufre, bueno, pues le provoca un ataque y necesita retirarse de la actividad de la primera línea de política y, bueno, pues se retira a la ciudad de Gorki, donde intenta recuperarse. Hay un momento en el cual se recupera y regresa a su actividad, pero hacia el año 1921 los ataques, a consecuencia de ese atentado que había sufrido, bueno, pues se le repiten. Y esto conlleva que se retire finalmente a la ciudad de Gorki, donde después de unos meses acaba falleciendo a comienzos del año 24. Bueno, sin duda la historia del marxismo se ha configurado con la aportación de revolucionarios y revolucionarias de diversa índole, desde Engels hasta Trotsky, pasando por Rosa Luxemburgo o Clara Zetkin. Entonces, ¿cómo es que nosotros y nosotras afirmamos el papel crucial que ha tenido Lenin en la configuración del marxismo revolucionario? Quizás la parte más diferenciadora o la característica más diferenciadora en relación a otros pensadores marxistas fue su tacticismo y practicismo a la hora de adaptar las ideas marxistas a la realidad que se estaba viviendo en aquel momento en Rusia, que era el país donde él nació. Este hecho creo que es diferenciador en relación a todo pensador marxista, y hay, para poder plasmarlo de algún modo, me gustaría leer 4 citas de 4 historiadores. Lo que hacer fue
como guía para organizar una agrupación revolucionaria, ha superado la prueba del tiempo. Lenin, como gran táctico de la política y a la hora de organizar un movimiento revolucionario, era único, y afirma como característica a destacar que la cosa que lo distingue es que también podía cambiar su opinión 180 grados en un instante, si le convenía tácticamente. Muchos de los otros líderes revolucionarios solo estaban interesados en el dogma de la ideología y no en la práctica de hacer la revolución. Por ello, Lenin tuvo éxito. Un ejemplo muy claro de esta forma de pensar y de actuar, bueno, pues puede ser la decisión que toma cuando se establece la nueva política económica para solventar una situación económica que, bueno, pues que estaba al borde de la hecatombe a raíz de la guerra civil. Otras opiniones de otros historiadores que apuntan en esta dirección, pues por ejemplo Erich Hobsbawm, en su Historia del siglo XX, escribe que contra lo que sustentaba la mitología de la Guerra Fría, que veía a Lenin esencialmente como un organizador de golpes de Estado, el único activo real que tenía él y los bolcheviques era el conocimiento de lo que querían las masas, lo que les indicaba cómo tenían que proceder. En esta misma línea, Carr, en Estudios sobre la Revolución, señaló que Lenin, con su intuición infalible de las realidades, conocía el único camino por el que la Revolución rusa lograría la victoria. Lenin sobresalió de entre sus contemporáneos por la permanencia y devoción en su entrega a la causa, por la claridad y energía de sus ideas y por la jefatura práctica en los momentos críticos de 1917. Y para finalizar con estas citas, la del historiador Deutscher, en Herejes y Renegados, opinaba que Carr estaba fascinado por la sutileza y flexibilidad con que Lenin ajustaba su política a los acontecimientos y a las circunstancias. No es suficientemente consciente de la fuerza de la tradición marxista en Lenin. Bueno, esta última cita hace referencia al anterior historiador que iba en esta línea, pero Deutscher, aparte de estar de acuerdo con estas opiniones, también creo que quiere poner en relevancia, ¿no?, pues la capacidad para interpretar el marxismo que tenía la figura o el personaje de Lenin. En Corriente Roja y la Lid hemos reivindicado siempre la Revolución Rusa de 1917, especialmente la de octubre, pues fue la primera revolución que llevó a la clase obrera a tomar el poder. Desde ese momento, la entonces recién formada URSS empezó a experimentar una serie de cambios sin precedentes, cambios que, por otro lado, no se habían conocido hasta el momento. De todos ellos, ¿qué avances y retrocesos podrías destacar? Bueno, pues en mi opinión es destacable muchos más avances que retrocesos. Es cierto que a raíz del proceso revolucionario, no tanto en el momento de la revolución, que se caracteriza por ser bastante incruenta y de hecho las víctimas fueron mínimas en la Revolución de Octubre, pero sí es verdad que la consecuencia a posteriori durante la Guerra Civil pues tuvo una repercusión demográfica muy importante. Los estudiosos de la cuestión demográfica han llegado a una conclusión de que hubo un retroceso aproximado de unos 7 millones de personas. No quiere decir que hubiera 7 millones de muertos, porque en esa cifra están contemplados 2 millones de exiliados como consecuencia de la toma del poder por los bolcheviques y del proceso revolucionario, y otro medio millón de población que acabó presa. Luego, indudablemente, por otra parte, los avances fueron inmediatos en diferentes campos. Destacables son los avances civiles que hubo, bueno, pues en la liberación de la mujer, con una progresión y unos avances que se establecieron que ni siquiera se habían instaurado en ningún país occidental, bueno, con una implicación también muy directa y
muy relevante en el mundo cultural y, en general y en el mundo de la educación en concreto. Había unas tasas de analfabetismo bestiales en la Rusia zarista y bueno, pues se hizo un esfuerzo en este sentido muy importante de alfabetización de la población que tuvo unas consecuencias rápidas. Por otra parte, a nivel económico, bueno, pues las consecuencias en un primer momento fueron de retroceso, bastante desastrosas en los resultados económicos, tanto a nivel de alimentación, de la producción agrícola como industrial, que descendió de forma abismal, pero una vez que se supera el momento de la guerra civil, se establece la nueva política económica, un planteamiento económico que podemos atribuir directamente a Lenin, el cual, bueno, pues en la concepción marxista de colectivización de la propiedad de los medios de producción, pues es un paso atrás, pero que fue en ese momento necesario y reactivó la economía. El avance en economía, pues por ejemplo en el sector industrial, no tenía ningún parangón. Hasta la Rusia zarista era un estado poco industrializado, además con una industria muy focalizada en poquitos puntos urbanos y bueno, con unas características muy de un país poco desarrollado en el sistema capitalista. A raíz de este proceso, bueno, pues la industria tiene un desarrollo bestial, con un problema que sí es destacable, que es que se potencia mucho la industria primaria, la industria básica por la metalurgia, la siderurgia, dejando en un segundo plano lo que es la industria secundaria, ¿no? Que sobre todo, bueno, pues afecta a los bienes de consumo. Entonces, bueno, eso es un punto importante. Luego, por otra parte, hubo unas consecuencias militares que en un principio tuvieron un efecto positivo, pero que luego con la guerra civil que surgió a continuación, bueno, pues el efecto efectivamente pues tuvo un carácter negativo. Y a nivel internacional, pues hubo unas consecuencias importantes que perjudicaron bastante el desarrollo del nuevo Estado que estaban haciendo. Y bueno, pues es un aislamiento a nivel internacional radical, el cual, bueno, pues en el cual estuvo sumido durante muchos años, hasta que logró empezar a ser reconocido por otros estados y por ejemplo, llegó a ser miembro de la Sociedad de Naciones bastante tiempo después, en los años 30. Este aislamiento pues tuvo su repercusión en todos los aspectos, indudablemente en el económico. Y bueno, como resumen de todo esto que hemos comentado, pues en mi opinión los avances fueron muchos más que los retrocesos. Es cierto que hay una afirmación la cual han hecho algunos historiadores, que es que la dificultad con la que se encontró el gobierno revolucionario no fue con la toma del poder, sino con mantenerse en él. Bueno, pues esto, con toda la oposición que tuvo interna, a nivel interno como a nivel externo, pues queda patente de esas dificultades, y para poder combatir esos problemas, bueno, pues se tuvieron que adoptar una serie de medidas que en algunos aspectos pues podrían considerarse como pasos atrás, como la política económica que hemos mencionado. Bueno, pues para concluir con esta pregunta de avances y retrocesos, me gustaría leer una cita de un historiador, de Deusser, el cual ya hemos citado en algún otro momento, en la cual hace un buen resumen de lo que significó en este sentido la Revolución Rusa.
Y lo que viene a decir es que la revolución bolchevique de 1917 fue en su intención una ruptura radical con el pasado de Rusia, una ruptura en su viejo concepto de la vida social, con sus viejos métodos de gobierno, con sus costumbres, hábitos y tradiciones. Fue un grande y tempestuoso funeral de todos los anacronismos heredados de siglos de atraso, servidumbre y tiranía. Sin embargo, las 3 décadas postrevolucionarias presenciaron un desarrollo complejo y contradictorio. Por una parte, el progreso de Rusia, con avances gigantescos en la industrialización y la educación, y una puesta en libertad de las energías nacionales como solo una gran revolución puede producir. Numerosas organizaciones reivindicamos a Lenin y sus políticas y nos reivindicamos marxistas y leninistas. Pero la realidad es que no pocas veces hay organizaciones que vanaglorian la figura de Stalin y del stalinismo como si él encarnara la continuación natural del marxismo y del leninismo. Pero la realidad es que si profundizamos en Lenin y su obra, vale la pena preguntarse, ¿Lenin tuvo que ver algo con Stalin? ¿Es realmente Stalin la continuación natural del marxismo y del leninismo? Buena pregunta y difícil de responder, no sencilla, pero para ello no hay nada más acertado, diría yo, que ir directamente a lo que se ha venido llamando el testamento de Lenin, que bueno, fue una carta que escribió ya en su retiro en Gorki cuando estaba enfermo a raíz del atentado terrorista que sufrió, y con esta carta lo que él pretendía era que la tuviera en cuenta el partido y bueno, tomara la determinación que debió tomar. Entonces, bueno, casi mejor leemos lo que Lenin escribió porque deja todo bastante claro. Vamos a ello. Lo que viene a decir Lenin es que en este testamento político que se ha llamado, yo aconsejaría con insistencia hacer en este Congreso varios cambios en nuestra estructura política. Es importante destacar que su intención era aumentar el número de miembros del Comité Central. Lo primero de todo es elevar el número de miembros del Comité Central a varias decenas e incluso a un centenar, con los objetivos de, por lo que se refiere al primer punto, es decir, al aumento del número de miembros del Comité Central, creo que es necesario tanto para elevar el prestigio del Comité como para realizar un trabajo serio con miras a mejorar nuestro mecanismo administrativo y evitar que los conflictos de pequeñas partes del Comité puedan adquirir una importancia excesiva para todos los destinos del partido y dotarle de poder legislativo. También pienso proponer al Congreso que se dé carácter legislativo con ciertas condiciones a las decisiones del Gosplan, aceptando en este aspecto hasta cierto punto y previas ciertas condiciones lo que propone el camarada Trotsky. Con estas letras de estas palabras de Lenin, bueno, pues lo que podemos entender es que ya estaba planteando el peligro de lo que luego se plasmó con la burocracia y con el totalitarismo que apareció. Hay otra parte de este testamento político, el cual, bueno, por cierto, nunca se tuvo en cuenta como pretendía Lenin. De hecho, estuvo escondido durante tiempo y, bueno, llegó a salir incluso en periódicos de Estados Unidos, llegó a salir y se hizo público, pero en la Unión Soviética, bueno, pues estuvo escondido durante mucho tiempo. Entonces, en este testamento político hace luego una descripción de sus propios camaradas. Habla sobre lo que opinaba de Stalin, de Trotsky, de Kamenev, de Zinoviev, de Bukharin, y bueno, pues es interesante para dar una respuesta a esta pregunta las consideraciones que tenía sobre el propio Stalin. El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha concentrado en sus manos un desmedido poder, y no estoy seguro de que sepa siempre servirse de él con prudencia.
Por otra parte, el camarada Trotsky, como lo demuestra su lucha contra el Comité Central en el asunto del Comisariado Popular para el Comercio, no solo se ha distinguido por su extraordinaria capacidad, sino que personalmente lo considero como el hombre más hábil del Comité Central y al mismo tiempo como a un individuo con una exagerada conciencia de sí mismo y una preferencia espacial por los procedimientos administrativos. En este párrafo que hemos cogido del testamento de Lenin, bueno, pues creo que queda clara las sospechas que ya comenzaba a tener con Stalin y lo que pensaba de él y a su vez también del camarada Trotsky. Sigue y viene a afirmar que estas dos cualidades de los dos líderes destacados del actual Comité Central pueden conducir inadvertidamente a una división. Y si nuestro partido no toma medida para evitar esto, la división puede venir inesperadamente. Y finalmente acaba afirmando que Stalin es demasiado grosero y este defecto, aunque bastante tolerable en nuestro medio y en el trato entre nosotros los comunistas, se convierte en intolerable en un secretario general. Por eso sugiero que los camaradas piensen de una manera de sacar a Stalin de ese puesto y nombrar a otro hombre en su lugar que en todos los demás aspectos difiera del camarada Stalin, por tener solo una ventaja: ser más tolerante, más leal, más cortés y más considerado hacia los compañeros, menos caprichoso. Estas circunstancias pueden parecer un detalle insignificante, pero creo que desde el punto de vista de las salvaguardias contra la división y desde el punto de vista de lo que escribí anteriormente sobre la relación entre Stalin y Trotsky, no es un detalle menor, pero es un detalle que puede asumir una importancia decisiva. Bueno, creo que con estas citas que hemos leído del testamento de Lenin, pues la respuesta queda, o sea, la pregunta queda más que respondida.